Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, un pequeño sumario de contenidos y comenzamos enseguida. Vamos a tener por aquí a Maureen O'Sullivan, la Jane de Tarzán. No debes mirarme así, Tarzán. Eres muy atractivo. Me encanta decirle cosas a un hombre que no puede entenderlas. Recordaremos aquel movimiento cinematográfico conocido como Dogma 95. Dando de aquí para allá, cámara al hombro. Charlaremos con la actriz Laia Costa y en la sección de Cine Incómodo os hablaremos de La Entrevista, una película que provocó un grave incidente diplomático entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Te has pasado todo el día con Kim Jong-un. ¿Qué ha pasado? Ha sido impresionante. Fumando porros, jugando al baloncesto, follando sin parar y los mejores margaritas. ¿Qué? ¿Os apetecen estas historias? Pues vamos con ellas. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La próxima semana, en concreto el día 23, se van a cumplir 25 años de la muerte de Maureen O'Sullivan, una actriz recordada sobre todo porque fue la Jane del Tarzán más famoso del cine, el que interpretó Johnny Weissmuller. Sin embargo, fue mucho más que eso. A lo largo de su vida participó en más de 70 películas con personajes muy diversos. Hoy queremos recordarla. Maureen O'Sullivan nació en Boyle, un pueblecito irlandés, pero estudió en un colegio de Londres donde fue compañera de clase de la también actriz Vivien Leigh. Al terminar sus estudios regresó a su pueblo para trabajar en una asociación que ayudaba a los pobres. Un día, el director Frank Borzage llegó al pueblo buscando localizaciones para su película Song of My Heart. Maureen O'Sullivan relataba así en su biografía el encuentro que cambió su vida. Era la noche del sábado y un joven que conocía me invitó a salir. Había una orquesta de baile y Frank Borzage estaba sentado en la mesa de al lado con un grupo de personas y no paraba de mirarme. Yo sabía quiénes eran, era la gente del cine de la que todos hablaban. Llegó un momento en que mi acompañante quiso marcharse a casa, pero yo tuve el presentimiento de que algo iba a ocurrir y le dije: No, quedémonos a bailar una última pieza. Y ese baile selló mi destino. Cuando volví a sentarme a la mesa, el camarero trajo una tarjeta de Borzage en la que había escrito: si está interesada en el cine, ¿querrá ir a mi hotel mañana a las 11? El director le hizo la prueba y la fichó para su película. Como el film debía terminarse en estudio, Maureen, con 19 años, viajó a Hollywood acompañada de su madre y firmó un contrato con la Fox. Ahora deja que te vea. Atractiva. Muy atractiva. Participó en varias películas con pequeños papeles, como el de un yanqui en la corte del rey Arturo, hasta que en 1932 la Fox vendió su contrato a la Metro y allí la eligieron para el personaje que la lanzaría a la fama. Desde ahora, para mí, se acabó la civilización. Voy a ser una salvaje. Maureen O'Sullivan se convirtió en Jane, la compañera de Tarzán. Buenos días, te amo. Buenos días. Nunca lo olvidas, ¿verdad, Tarzán? ¿A quién amas? Amar a Jane. En las dos primeras películas de la saga, la historia de amor entre Tarzán y Jane dejaba mucho margen al erotismo al estar ambientada en un lugar salvaje. ¿Cómo ha cambiado la moda, verdad, Harry? Pruébatelo. Sí, nos apartaremos discretamente. En esta escena, por ejemplo, unos exploradores observaban con deleite la silueta de Jane mientras se desnudaba en una tienda. La mejor arma femenina es la imaginación de los hombres. En otra, al saltar al agua, perdía el vestido que quedaba enganchado en la rama de un árbol y nadaba completamente desnuda en una bellísima escena submarina.
Maureen O'Sullivan. Intentaron muchos recursos para que Jane resultara muy sensual. En primer lugar, pensaron en que no llevara sujetador, que fuera con los pechos al aire, aunque pareciera siempre cubierta por unas hojas. Lo intentaron, pero no funcionaba. Entonces diseñaron un atuendo que no estaba mal. Consistía en una especie de corpiño de cuero y una faldita pequeña que caía a los lados. Ni que decir tiene que el código Hays tomó pronto cartas en el asunto. Cariño, tengo que vestirme. Hay otras personas aquí y me tomarán por una descocada. Causó tanto alboroto que empezaron a llegar cartas al estudio. Parecía que miles de mujeres se quejaban de mi modelo. En realidad era una campaña organizada por la Liga de la Decencia. A partir de la tercera película, el taparrabos de Tarzán se convirtió en un faldón amplio y el minúsculo trajecito de piel de ella en un traje con falda hasta la rodilla. Además, cuando incorporaron al personaje de Boy, el niño tuvo que ser argumentalmente adoptado, debido a que Tarzán y Jane no podían procrear hijos naturales ya que no habían pasado por la vicaría. Niño fuerte. Llamar elefante. Elefante, con una naricita como la suya. Después llamar elefante. Ahora llamar Boy. Pero eso no es un nombre. Boy. Bueno, después de todo, yo soy su madre. Tarzán padre. Llamar Boy. Maureen O'Sullivan rodó 6 películas de Tarzán. La actriz hizo muy buenas migas con Johnny Weissmuller, pero no así con Cheetah, el chimpancé, al que se refería siempre como ese maldito mono. ¡Cheetah! ¡Dámelo! Cheetah no tiene gracia. Cuando Cheetah llegó al plató por primera vez era adorable, un pequeño monito encantador, y nos llevábamos muy bien, hasta que un día vi una mirada extraña en sus ojos y comprendí que el monito se había hecho adulto. Pero no solo eso, al parecer el chimpancé tenía tendencias homosexuales y sentía auténtica pasión por Johnny, por lo que se sentía celoso de mí. Cada vez que yo tenía una escena con Johnny veía en sus ojos esa mirada malvada. Maureen decía que en cuanto se descuidaba un poco, Cheetah la mordía. ¡Cheetah! Lo siento, pero es que a veces se vuelve muy juguetona. También se quejaba la actriz de que el recuerdo que los aficionados al cine tenían de ella se redujera a Jane, ya que solo en la década de los 30 participó en más de 40 películas. ¡Qué alegría me dio Steve cuando me dijo que venías! ¡Estás guapísima! Dime, ¿te quedarás hasta el próximo baile, por favor? ¿Cuándo es ese baile? El viernes, en casa de Korsuski. Siempre se pasa bien en casa de Korsuski. A tu edad se pasa bien en cualquier parte. Papeles como este en Ana Karenina al lado de Greta Garbo. También participó en David Copperfield o en el clásico de terror Muñecos Infernales de Todd Browning, en Un Yankee en Oxford junto a Robert Taylor, o en La Cena de los Acusados, el primer título de la saga de comedias detectivescas de El Hombre Delgado. ¿No me recuerda? Soy Dorothy Wayne. Aquella niña flacucha que... Sí. ¿Y cómo es posible que te acuerdes de...? Porque usted me tenía totalmente fascinada con sus maravillosas hazañas detectivescas. Trabajó en un caso para mi padre. Sí, un tarado quería cargárselo. Por cierto, ¿cómo está? Eso me gustaría saber. Ha desaparecido. Hasta trabajó con los hermanos Marx en Un día en las carreras. Doctor, la señorita Standish, propietaria del sanatorio. Mucho gusto, señorita. Encantada. Es la propietaria de sanatorio más guapa que he visto en mi vida. Con Groucho Marx tuvo algunos problemas al principio porque no paraba de gastarle bromas, pero acabaron siendo buenos amigos. A mí me gusta el humor, pero no las bromas. Se lo dije y me contestó: de acuerdo, seremos solo amigos inseparables. Tú tráeme la comida todos los días y no habrá bromas. Se dice que Maureen O'Sullivan era la actriz favorita de Irving Thalberg, el famoso productor de la Metro, y que tenía grandes planes para ella, pero la repentina muerte de este en 1937 hizo que acabara siendo relegada a papeles secundarios. Uno de los guionistas de La fuga de Tarzán, la tercera película de la saga del hombre de la selva que rodó Maureen, era John Farrow, un australiano que muy pronto se convertiría también en director. Trabajando en la película, se conocieron y se enamoraron. Tú eres la única rubia de mi vida. Yo soy morena. Y la única morena también. Poco tiempo después se casaron. Procede de una familia numerosa. 3 hermanos y 2 hermanas. ¿Tienen hijos? Una 2 y la otra 4. Entonces está predestinada a tener un montón de hijos. Y vaya si los tuvo. Hasta 7 hijos trajo al mundo Maureen O'Sullivan, entre ellos la actriz Mia Farrow. Por cierto, una curiosidad,
En 1958, Morín y los Farrow al completo se trasladaron durante unos meses a Madrid, donde el padre iba a dirigir El Capitán Jones, la primera película producida por Samuel Bronston en España. Mia Farrow tenía 13 años por entonces y ella y sus hermanas se matricularon en el Colegio Santa María del Camino. Hace unos años hablamos con una de las profesoras que les dio clase. Era una niña muy extrovertida, muy alegre, muy bien educada. Tenía una madurez en todo mucho mayor en relación con las españolas en su edad. Ya era pues casi una mujer. Yo creo que podemos calcular como un par de meses. Las 4 hermanas hablaban pues un español correctísimo. En 1942, Maureen O'Sullivan tomó la decisión de abandonar el cine para cuidar de sus hijos. La actriz estuvo varios años alejada de las pantallas. Regresó en 1948 para participar en El reloj asesino, el clásico del cine negro que dirigió su marido John Farrow. Sabía que no te mantendrías al margen. Sobre todo después de lo que encontré en el dormitorio. ¿En nuestro dormitorio? Sí, en nuestro dormitorio. Te lo puedo explicar todo, nena. Lo único que quiero saber En mi despacho, las peleas familiares deben tenerse en privado. ¿Peleas familiares? Pero John Farrow enfermó de tifus y Maureen tuvo que renunciar a muchos trabajos para cuidarle. Aún así, siguió apareciendo en pequeños papeles en algunas películas. Por ejemplo, estuvo magnífica en Los cautivos, el mejor western de Bad Boy Teacher. ¿Qué han hecho con mi marido? Ching, dile a la señora dónde está su marido. En Contention. Billy Jack se le llevó allí para ver al viejo. ¿A mi padre? Es el propietario de la mina de cobre más rica del territorio. Su papaíto tendrá que pagar para que vuelva ilesa. ¿Y si no lo hace? Más vale que lo haga. John Farrow falleció finalmente en 1963. Han ocurrido cosas terribles en los últimos días. Ya solo debo pensar en mí misma. La actriz decidió entonces dedicarse de lleno a su profesión, trabajando sobre todo en el teatro y en series de televisión, con algunas apariciones puntuales en el cine. Solo una vez pudo trabajar junto a su hija Mia Farrow. ¿Sabes? De toda la familia, la única que tiene talento eres tú. Oh, mi verdadero talento es la suerte, mamá. He tenido mucha suerte desde la primera obra que hice. Fue en 1986 en la película Hannah y sus hermanas de Woody Allen, donde hacían de madre e hija. Yo también interpreté el papel de Nora. No me gustaría deciros en qué año. Y es muy difícil comportarte como la pequeña ardilla de Torvald sin convertirte en una gilipuerta. Bien, creo que Ibsen habría estado muy orgulloso de nuestra Hannah. Maureen O'Sullivan falleció el 23 de junio de 1998 a los 87 años de edad. A lo largo de su carrera participó en más de 70 películas, aunque el público siempre la recordaría como Jane, la compañera de aventuras de Tarzán, ágil, divertida y sexy. Es usted una pequeña salvaje fascinadora. Es usted tan encantadora. Quizá por eso su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard está junto a la de su compañero, Johnny Weissmuller. Dejamos a Maureen O'Sullivan porque llega el momento de nuestro juego de las películas. Ya sabéis, 3 diálogos y 3 fragmentos de sus bandas sonoras son las pistas que os damos para adivinarlas. No me importa que te examinen 100 médicos. Si dices que la espalda te está matando, no pueden demostrar que no. Es lo que llamamos dolor y sufrimiento. Y lo que obtengas por ello es peligro. ¿Qué dolores ni qué sufrimiento? La lesión en la espalda es peligrosa. Hoy piensas que estás bien, pero de pronto, dentro de 6 meses, empiezas a sentir vértigos, dolores musculares, ciática. No puedes trabajar y vete a cobrar entonces. No tengo nada en la espalda. Yo no soy bailarín, soy un chulo, soy un ladrón, soy un jugador. Eso es lo que hago. No tengo talento para ir bailando a donde yo quiero llegar en el mundo. Ni siquiera puedo poner el pie en la puerta del Cotton Club, donde mis hermanos los negros son las estrellas. ¿Por qué? Porque soy negro. Los blancos no han dejado para mí más que el lumpen. Y ahí es donde yo bailo. Te voy a preguntar una cosa, Sandman. ¿Tú dónde bailas? Le mataré con mis zapatos de claquet.
Los chicos juegan al fútbol, o boxean, o luchan. Pero joder, no hacen ballet. No son todos maricas, papá. Algunos bailarines son fuertes como los atletas. Esta semana creo que serán bastantes los que han adivinado las tres porque no eran demasiado complicadas, al menos eso pienso yo. En la primera, Walter Matthau y Jack Lemmon discutían en la película de Billy Wilder En bandeja de plata, a la que puso música André Previn. La segunda también era fácil, ya que el título se decía en el propio diálogo. Era Cotton Club, de Francis Ford Coppola. Por cierto, si habéis escuchado el final del corte, ya sabéis de dónde viene la frase con la que comenzaba aquella canción de Siniestro Total. Y no eran los gallegos los que sonaban tras el diálogo, sino uno de los varios temas de Duke Ellington que incluye la banda sonora de Cotton Club, de Mushy. Y terminábamos con otra bastante fácil, Billy Elliot, la película de Stephen Daldry, y lo que aún suena de fondo son los Jam, con su canción Town Called Malice, que pone fondo musical a una de las escenas más recordadas de la película, aquella en la que Billy va bailando y saltando por las calles. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este lunes 19 de junio se van a cumplir 25 años del estreno de Celebración, de Thomas Vinterberg, la primera película de aquel movimiento cinematográfico que fue conocido como Dogma 95. A lo largo de la historia del cine hemos conocido diferentes corrientes que proponían un estilo y unos valores diferentes al cine tradicional. Corrientes como el neorrealismo italiano, el free cinema inglés, la nouvelle vague francesa o el cinema novo brasileño. Dogma 95 fue el último movimiento cinematográfico del siglo XX y hoy queremos recordarlo. Ocurrió en París en 1995 durante los actos de celebración del centenario del nacimiento del cine. En unas jornadas en las que se abordaba el futuro del arte cinematográfico, un pequeño grupo de daneses, encabezados por los directores Lars von Trier y Thomas Vinterberg, se hacían notar repartiendo unos panfletos en los que se quejaban del estado del cine actual. No refleja la realidad. No, veréis, es como la realidad filtrada. Puedes fingir que las cosas no son como en realidad son. Los daneses consideraban que el séptimo arte se encontraba en horas bajas, dominado por las grandes productoras estadounidenses y sus películas de grandes presupuestos, efectos especiales y merchandising. Oh, cada fotograma es una postal. Ellos, en cambio, buscaban una recuperación del espíritu de la Nouvelle Vague de los años 50, que proponía un cine más consciente de su naturaleza y menos superfluo. No tiene estrellas, no hay finales felices oportunos, no está Schwarzenegger, ni hay atracos tampoco terroristas. Es una historia dura. Es la muerte de una mujer inocente. ¿Y por qué? Porque eso es lo que ocurre. Lars von Trier subió al escenario y leyó su manifiesto. Entonces leí el manifiesto y su única respuesta fue: entonces, ¿por qué estáis aquí si odiáis tanto las películas? Era extraño porque yo no le decía a la gente que no hiciera cine. Yo les decía, así es como yo voy a hacerlo. El objetivo de Dogma 95 era romper con los pilares sobre los que se sustentaban las producciones de Hollywood. Thomas Vinterberg. El objetivo es enfrentarnos a lo que el negocio del cine es realmente, no darle un nuevo color. La idea es colocarnos ante su espejo y decirnos a nosotros mismos, mira, hay otra manera de hacerlo. Se trataba, en definitiva, de purificar el cine volviendo a sus raíces, despojándose de todos los añadidos y aferrándose a la idea de que para hacer una buena película solo hacía falta una cámara, unos actores y una buena historia. Nos llevó como media hora escribir las reglas, quizás menos. Nos preguntamos qué es lo que utilizas normalmente para vestir una película. Maquillaje, decorados, música, iluminación, etc. Y lo prohibimos todo. Pensamos que si no tienes ninguno de esos elementos, has de esforzarte cada segundo para enganchar al espectador utilizando solo a los actores y la cámara. El manifiesto hacía hincapié en dar importancia
al proceso creativo. En la vida, cuando una cosa no es seria, se dice que es de película. ¿Por qué cree usted que la gente no se toma el cine en serio? Y a no preocuparse por las ganancias que pudieran obtenerse con las películas. ¿Crees que es justo que vivamos en un mundo donde las ideas tienen mucho menos valor que el dinero? Intentaba dejar claro que hacer un buen producto no debía ir ligado a tener un gran presupuesto. Lars von Trier otra vez. Estonia y todos esos nuevos países donde no hay una industria del cine consolidada verán de repente que hacer películas está a su alcance. Ya no piensan, vaya, si no luce como Star Wars no podemos hacer una buena película. Pues sí que puedes. Solo por eso creo que Dogma es algo fantástico. Dogma 95 establecía unas reglas, conocidas como el voto de castidad, que toda película que participara en su movimiento debía cumplir. Para empezar, los rodajes tenían que llevarse a cabo en localizaciones reales, sin alterarlas. No se podía decorar ni crear un set. Te voy a ser sincero, esto no se parece en nada al río Colorado. ¿Eso es una tasca? ¿Y un Tony Romas? Imagínate unos cuantos burros y unos turistas con sus camisas horteras. Las películas debían ser rodadas cámara en mano, sin grúas ni raíles. Espero no tropezar con nada caminando hacia atrás. No queremos que se estropeen las cámaras antes de salir. Debían filmarse en color. Bueno, preparados para bajar las luces. Ahora, bajarlas. Y la iluminación artificial estaba prohibida. Tampoco el sonido podía mezclarse separadamente de las imágenes. Debía ser el propio de la escena. Y recursos como el de la voz en off estaban vetados. Si eres de esas personas que odian las películas en las que alguien a quien no ves habla todo el rato, no estás de suerte. Y no podía usarse música para intensificar las emociones. La música es la máscara. La única música permitida era la que estuviese integrada en la propia escena, por ejemplo, sonando a través de la radio o en un tocadiscos. Pon un disco. Muy bien. ¿Qué te gustaría escuchar? Algo inmortal. Los efectos ópticos, filtros o lentes deformantes estaban también prohibidos. El único truco aceptable eran los recursos propios de los actores. Y luego están las pausas. Las pausas son ni más ni menos que el punto crucial de la inteligencia. Podría no abrir la boca. Lo que pone en el papel sí debes decirlo. Si no, ¿qué hacemos aquí? No se aceptaban películas de género. Las películas debían explicarse por sí mismas y no por su pertenencia a un género. Es como cine negro pero con retazos de Wells, Capra y Soderbergh. Es un drama con temas clásicos, lleno de comedia, con un pozo contemporáneo. Y el nombre del director no debía aparecer en los títulos de crédito. Dirigir está sobrevalorado, todos lo saben. Tampoco estaban permitidos los saltos temporales o espaciales. Las películas debían suceder aquí y ahora. En definitiva, un conjunto de reglas que intentaban devolver al cine a su forma más sencilla y simple. Muy bien, entonces nos ajustamos a lo previsto. Es una toma simple, lo vamos a conseguir. Puedo sentirlo, ¿vale? Vale, lo que haga falta. Estamos aquí por ti. En 1998 llegó la primera película Dogma 95. Era Celebración de Thomas Vinterberg, probablemente la mejor película que dejó el movimiento. En una gran mansión se reunía una familia junto a decenas de invitados para celebrar el cumpleaños del patriarca. Durante los discursos de la cena, uno de los hijos hacía una impactante revelación. No sé si lo recordaréis, pero papá siempre estaba bañándose y siempre que lo iba a hacer, nos cogía a Linda y a mí y nos llevaba con él a su despacho porque antes de su baño corría un cerrojito, cerraba las cortinas y encendía una lamparita. Y entonces se quitaba la ropa y nos decía que hiciésemos lo mismo. Nos tumbaba en un sofá de color verde que ya no existe y nos violaba. Utilizaba sexualmente a sus hijos pequeños. Cristian. La película ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes y tuvo una buena acogida tanto de público como de crítica. Poco después llegaba la primera aportación a Dogma 95 del otro padre del invento, Lars von Trier. En Los Idiotas, el director danés nos mostraba a un grupo de jóvenes que se hacían pasar por discapacitados mentales como una manera de escapar de la normalidad. ¿Por qué lo hacéis? Están buscando a su idiota interior, Karen. Ser idiota es lujo, pero también es un paso adelante. Los idiotas son la gente del futuro. Pero hay gente que está realmente enferma. ¿Cómo puedes justificar hacerse el idiota? ¿Puedes justificarlo?
No se puede. Otro título destacado de Dogma 95 fue Mifune, del también danés Søren Kragh Jacobsen, que rodó varias películas siguiendo sus preceptos. Siempre lo comparamos con la moda de los discos y conciertos unplugged de los años 90. ¿Por qué demonios tipos como Eric Clapton tocaban en acústico? Pues probablemente porque estaban rodeados de una gran tecnología en los estudios, podían hacer lo que quisieran, samples, reverberaciones, cambiar su tono de voz, toda clase de trucos. Y de repente, estos tipos quisieron volver a lo esencial, a la forma más pura de su trabajo como músicos. Pues eso es exactamente lo que queremos hacer nosotros con las películas. En el año 2000 también se unió al movimiento Lone Scherfig, la primera mujer de Dogma 95. Me gustaría aprender italiano. Su película Italiano para principiantes tuvo bastante éxito. Jury Prize, Silver Berlin Bear to the film Italiansk for Beginners, Italian for Beginners, by Lone Scherfig. Y fue premiada en Berlín. Otros directores no daneses se apuntaron también a Dogma 95. Por ejemplo, el francés Jean-Marc Barr, el norteamericano Harmony Korine, el argentino José Luis Marqués o el español Juan Pinzás. Bueno, Dogma fue en cierto modo un compromiso que yo adquirí con los fundadores. Fue un acuerdo que hicimos yo con Lars von Trier hace varios años. Yo le comenté mi intención de hacer una trilogía de películas Dogma. Él estaba un poco escéptico, me decía, ¿estás seguro que tú vas a hacer 3 películas Dogma? Y sí, mi intención es hacer 3 Dogma y respetar el decálogo, ¿no? Cada película Dogma 95 mostraba al comenzar el film una imagen del certificado que otorgaba un comité de jueces que verificaba que la película cumplía con las normas del voto de castidad. Y los directores debían firmar una especie de juramento. Juramento, no sé si lo sabéis, pero lo hacemos por escrito. Antes de empezar cada película juramos por escrito que vamos a cumplir el voto de castidad, ¿no? Pero bueno, son cosas de esta hermandad, que es la hermandad Dogma, ¿no? Y son los compromisos que uno adquiere cuando se mete en la hermandad y cuando te aceptan, ¿no? Otras películas, en cambio, fueron rechazadas. ¿Ha oído hablar de La Bruja de Blair? ¿Algunas? El proyecto de La Bruja de Blair cumplía todos los requisitos técnicos de Dogma 95, pero se trataba de una película de género, en concreto del género de terror. ¿Qué coño ha sido eso? ¡Joder! No se asusta cuando gritamos, pero parecen pisadas. No sé, es una jodida persona. Era algo injusto porque en realidad las traiciones al voto de castidad se habían producido desde la primera película. Por ejemplo, Winterberg confesó que había cubierto una ventana durante la grabación de una escena de celebración, con lo cual alteraba la iluminación real. El propio Lars von Trier se alejó pronto de Dogma 95 para rodar el musical Bailar en la oscuridad con la cantante Björk, o películas que transcurrían en escenarios no reales como Dogville o Manderley. No obstante, de vez en cuando regresaba al movimiento. Aquí lo tenéis. Es el jefe de todo esto. ¿Alguna pregunta? El jefe de todo esto cosechó excelentes críticas, pero era una comedia y por tanto rompía con uno de los mandamientos del voto de castidad. En total se calcula que se hicieron unas 300 películas que podrían incluirse en Dogma 95, pero prácticamente ninguna de ellas cumplía con todas las reglas. En 2002, el secretariado de Dogma 95 dejó de verificar la pertenencia de una película a su movimiento y poco después se decretó el final de la corriente. Juan Pinzás otra vez. Entonces, como nosotros teníamos previsto cerrar una trilogía en España con una tercera película que se titulará El Desenlace, la propuesta de Dinamarca es que han estado dándole muchas vueltas. ¿Quién debería hacer esta última película? Bueno, la propuesta al final es que sea España quien ponga el broche final al movimiento Dogma, en cuanto al certificado oficial, y que esa responsabilidad y ese honor va a recaer en mí porque la propuesta es esta. Ayer concretamente recibí un mensaje de Lars von Trier que decía: congratulations, aprovéchate chico, te ha tocado. Creo que he descubierto tu juego y que conozco el desenlace. ¿El desenlace? El Desenlace, estrenada en 2005, sería pues la última película de Dogma 95. El resultado práctico de aquel movimiento son unas películas de cierto aspecto amateur, rodadas con una cámara que no deja de moverse y en las que no hay apenas reducto para la ficción. Películas que encarnaban el realismo visual y narrativo. Thomas Winterberg. La vida emocional es muy explosiva en todas nuestras películas y creo que es debido a que solo tenemos a los actores para contar la historia. Cuando quieres expresar sentimientos, no tienes la música para apoyar ese crescendo emocional. Tienes que recurrir al elemento real si quieres expresar debilidad, furia o lo que sea. Dogma 95 fue una corriente cinematográfica efímera que quizá no nos haya dejado muchas grandes películas,
pero nadie puede negarle el mérito de haberse enfrentado con valentía a la dominante industria cinematográfica estadounidense y al realismo artificial del cine. Esto no es una película, Miguel. Esto es la vida. ¿Y qué es la vida? Más que una película con final abierto. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitada a Laia Costa, la última ganadora del Goya a la mejor actriz protagonista por Cinco lobitos. Hace unas semanas se estrenó su última película, Els Encantats, dirigida por Elena Trapé. Laia Costa es barcelonesa, tiene 38 años y llegó a la actuación después de trabajar en una agencia de publicidad. Su primer éxito como actriz fue en una película alemana, Victoria, y luego trabajó en varios largometrajes en el extranjero y en series de televisión como Foodie Love de Isabel Coixet, antes de triunfar en el cine en nuestro país con Cinco lobitos. Estudié Publicidad y Relaciones Públicas, hice un máster en Investigación de Tendencias, luego hice una tesina doctoral sobre Política, Media y Sociedad, empecé a trabajar al acabar la carrera enseguida como ejecutiva de cuentas. Me encantaba el ambiente porque era trabajar también en equipo, un gran equipo humano, creativo, o sea, me lo pasaba muy bien. Hemos tenido un meeting con los jefes, con los jefes de los jefes, porque ha sido un meeting con los ingleses que han comprado la compañía, que nos querían dar un speech de su filosofía, de quiénes son, de su enfoque del nuevo mundo. Un día mi hermana nos dijo en una comida familiar que había visto una escuela de teatro y que se iba a apuntar a un curso de verano, y le dije, pues mira, me apunto contigo porque justo esas 2 semanas yo también estoy bastante libre. Y me apunté con ella, nos lo pasamos muy bien. Al principio me lo pasé bien, luego ya no me lo pasé tan bien, luego empezaron a ir las cosas un poco raras. Y luego en esta escuela nos dijeron que si queríamos hacer el curso regular, que era 1 año, y en ese momento yo ya estaba trabajando, así que me apunté con mi hermana y empezamos a hacer de noche teatro juntas. A través de un amigo conocí a un agente y este representante un día me dijo, oye, pues vente a Madrid que vamos a hacer 3 o 4 pruebas. Mereces una estatuilla, de verdad, te la mereces, por tu energía natural, por tu forma de ser, que aún no se conoce. Alguien tiene que mostrarte tal como eres. Eres una mujer fuerte e inteligente. Solo le pedí que me las juntara en 2 días, porque claro, tenía que coger 2 días de vacaciones en mi trabajo. Así que un jueves y un viernes vine, hice 4 pruebas y me dieron 3. Y una de ellas era un contrato de 1 año para una serie diaria. Así que hablé con mi jefa y le dije que me iba a ir 1 año, iba a coger una excedencia de 1 año para hacer esta serie como actriz. Todo desde la irresponsabilidad absoluta, de no tener referentes, de no saber exactamente de qué trataba esto, de que era divertido probarlo y de que tenía el plan B de volver a la agencia cuando quisiera. De golpe vivo con Victoria algo que no he vivido en ese momento, que porque la televisión no te lo da, todo está mucho más programado, hay un texto, no se puede hacer cambios, todo el mundo va muy deprisa y corriendo. What's your name? Victoria. Victoria, I'm Zonne, nice to meet you. How? Zonne, it's like, you know... Y aquí vivo un proceso de creación absoluta, abierto, donde te implican en el proceso y descubro otra manera de hacer esta profesión. Y el rodaje es totalmente innovador. Claro, yo en ese momento soy totalmente inconsciente de cómo se hacen las cosas o cómo se pueden hacer. Entonces empiezo a engancharme realmente a lo mágico de un set de rodaje, ¿no? Y bueno, luego Victoria fue lo que fue y todos los implicados nos beneficiamos de eso y ahí empezó otra manera de ver la profesión y el trabajo. Aquí en España tenía muy poca experiencia, apenas 1 año o 2 de carrera realmente. Fue muy extraño porque Victoria me abre las puertas internacionales. En España Victoria no llega hasta 2 años más tarde, así que yo empiezo a trabajar en el extranjero antes que aquí, sobre todo en personajes protagónicos. Trabajé en un restaurante español, que era el peor restaurante de Tokio, el peor de toda la ciudad. Luego trabajé en una tienda de animales. Ahí bien, me llevé mejor con los animales que con las personas. Claro. Y recuerdo que cuando en el 2019 Isabel Coixet me ofrece hacer Foodie Love, mi principal miedo es que voy a hablar en castellano, porque llevo en ese momento
casi 4 años trabajando en inglés en exclusiva y leo guiones en inglés, todo se hace desde otra lengua y desde otro lugar. Okay, I will, Charlotte. Thank you so much. I'll call you later and talk to you about that. Y más tarde me llegan las opciones de empezar a trabajar aquí, que siempre me preguntan que si es algo escogido y para nada, o sea, es como todo. Tengo realmente la sensación que es muy accidentado lo que te va ocurriendo y tú tienes que ir como adaptándote a lo que quieres hacer desde ese lugar de controlar muy poco de lo que está pasando. ¿Quién te llama? Nadie. Pues nadie habla en inglés. No sé qué estoy haciendo. Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes, Amaya. Pero sí que eso también me da otra visión de lo atípico, de lo que puede no ocurrir y de golpe ocurre. Me l'he trobat davant la porta a l'arribar a casa una nit. Hay algo que me gusta mucho y que me ha pasado recurrentemente. Es muy diferente cuando trabajas con un director que ha escrito y dirige algo personal. La grieta dels encantats. Los encantados. Sí. Encantados. Exacto, sí, los encantados. ¿Qué había? ¿Es una leyenda? Me llama la atención porque sé que son proyectos que a nivel creativo van a estar muy vivos y eso me encanta. Y he tenido la suerte de que en mi filmografía recurrentemente ocurre eso. Trabajo con directores y directoras que escriben sus propios guiones, que han tenido la posibilidad de financiarlos y que tienen mucho interés personal en explicar eso, porque hay una motivación increíble por su parte. Son como las óperas primas. La ilusión que hay en esos directores y directoras es algo muy mágico, ¿no? Malestares de domingo por la tarde. Esa cosa rara de despertarte en un sitio que casi no conoces con alguien que definitivamente no conoces. ¿Estás seguro que quieres hacer un viaje? Sé que soy bastante consciente de que no sé dónde me va a llevar el trabajo. No sé si va a ser dentro de la industria o fuera. Tengo muchas pasiones e intento cuidarlas todas porque creo que se retroalimentan y no tengo mucha idea de lo que haré mañana siquiera, o sea que estoy un poco bastante relajada con el hecho de no saber. Creo que está bien no saber. Yo que quería ser Michael Jordan, ya me dijeron que siendo mujer lo iba a tener muy complicado y tan bajita. Pero fíjate, el hecho de renunciar al baloncesto, que fue mi gran pasión durante tantísimos años, me llevó donde estoy ahora también. Abans que soni l'hora temuda i fins al meu darrer sospir, jo vull encara dir t'estimo i per amor voler morir. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? ¿Puede una película provocar una guerra entre dos países? Parece una locura, ¿verdad? Pues eso es lo que pudo pasar con la película que os traigo hoy. Una película que trascendió lo estrictamente cinematográfico y fue víctima de sabotaje, amenazas y altisonantes declaraciones políticas. Un conflicto más que diplomático que abrió un debate sobre los límites de la libertad de expresión. Os estoy hablando de La Entrevista, una comedia disparatada dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg en 2014 y protagonizada por el propio Seth Rogen y su amigo James Franco. Más allá de lo buena o mala que nos pueda parecer, La Entrevista demostró que no tenía ningún miedo a la incorrección política en unos tiempos en los que prácticamente cualquier broma puede ofender a alguien, en este caso a toda una nación. Y en particular a su jefe de Estado. North Korea says the United States is on the verge of committing an act of war and... Las cadenas de televisión norteamericanas informaban del asunto. Corea del Norte consideraba un acto de terrorismo y casi una declaración de guerra el estreno de La Entrevista y amenazaba con represalias. Sony, la productora de la película, sufrió un ataque de hackers coreanos
y Seth Rogen fue declarado enemigo del país asiático. Kim Jong-un ha dicho que soy un director gángster. Supongo que lo dice para insultarme, pero es la cosa más cool que jamás me han llamado. Ni siquiera a Spielberg le han llamado director gángster. Hasta el presidente Barack Obama se vio obligado a intervenir. No podemos tener una sociedad a la que un dictador en alguna parte del mundo trate de imponernos la censura en nuestro propio país. Porque si alguien es capaz de intimidarnos por hacer una película satírica, imaginen lo que haría si viera un documental o un reportaje informativo que no le guste. Y todo por una película de humor grueso que tan solo aspiraba a entretener y a hacernos reír. Seth Rogen y James Franco eran amigos desde que juntos trabajaron en la serie de televisión Freaks and Geeks a principios de este siglo. Luego hicieron algunas películas juntos, como Superfumados, o el debut como director de Rogen con la película Juerga hasta el fin, en la que ambos interpretaban a sí mismos. Oh, ¿sabes qué? Deberíamos ir a casa de Franco. Da una fiesta de inauguración de la casa que se ha construido. ¿Y yo conozco a alguien? ¿Conoces a James Franco? Estará Jonah Hill. Era el año 2013 y los dos amigos buscaban otro proyecto para volver a trabajar juntos. ¿Por qué no hacemos una secuela de Superfumados? Me encantaría hacer una secuela. ¿Tienes alguna idea? Pero la idea que Rogen tenía en mente no era una secuela de Superfumados, sino otra historia bien distinta. Después de leer un artículo sobre el famoso periodista norteamericano Mike Wallace, que entrevistó a líderes mundiales no muy amigos de los Estados Unidos, como el Ayatollah Khomeini, Yasser Arafat o Vladimir Putin, Seth Rogen se preguntó qué pasaría si un periodista durante una de esas entrevistas asesinara al político. Cuando poco después se enteró de que la estrella de la NBA, Dennis Rodman, había viajado a Corea del Norte para organizar unas exhibiciones de baloncesto y en ese viaje se había hecho amigo del presidente Kim Jong-un, tuvo claro quién sería la víctima de su magnicidio. Hoy un portavoz de las Naciones Unidas ha querido recalcarle al mundo para que no haya ninguna confusión que estamos sin duda ante un Hitler de la era moderna. Un líder joven e inexperto con ambiciones nucleares. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Nos referimos a Kim Jong-un. Además, un país como Corea del Norte resultaba el lugar ideal para una comedia satírica. Cuanto más leíamos sobre Corea del Norte, más nos fascinaba. Era un sitio tan extraño que parecía sacado de otra época. No nos inventamos casi nada. Quiero decir que muchas de las cosas locas que se ven en la película son reales. Y descubrimos que por más absurdas que fueran las cosas que inventábamos, ellos siempre nos superaban. Seth Rogen interpreta en la entrevista al productor de un programa de televisión sobre cotilleos de famosos que presenta James Franco. Un día se enteran de que el líder coreano Kim Jong-un es un gran fan del programa. ¡Esto es justo lo que estábamos buscando! ¡Puedo entrevistar a ese tío! ¿Me tomas el pelo? Es el líder más recluido del planeta. Es imposible. Vive en Corea del Norte. No podemos ir allí. ¿Recuerdas aquella disco que nos molaba 3 meses de lista de espera? Primera noche. No creo que sea exactamente lo mismo. Sorprendentemente, el presidente coreano acepta hacer la entrevista. Y es entonces cuando los dos protagonistas son contactados por la CIA, que les pide un favorcillo: asesinar a Kim Jong-un. Bien, nuestros informes indican que serán trasladados aquí, la residencia personal de Kim Jong-un. Y antes de la entrevista, usted le dará la mano a Kim, administrándole así una dosis mortal de veneno. Con esto, una tira de ricino transdérmica de efecto retardado. Pero lo cierto es que los protagonistas no son precisamente las personas más cualificadas para una misión así, y la cosa se irá complicando cada vez más. Si haces que Kim Jong-un se ponga a llorar como un puto bebé delante de todo Corea del Norte, verán que no es un dios. Creo que puedo hacerlo. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Obviamente, en la película se hacían numerosas bromas que ridiculizaban al presidente norcoreano. Dicen que no hace ni pipí ni caca. Trabaja tan duro que quema la energía desde dentro. ¿Me dice que no tiene que poner un pino? ¿Es que no tiene ojete? El líder supremo no tiene ojete.
no lo necesita. Se le mostraba como un líder infantil, mentiroso y manipulador, que en realidad adoraba a la cultura norteamericana y las canciones de Katy Perry. ¿Tú crees que los margaritas son una mariconada porque son muy dulces? ¿Te han dicho que los margaritas son una mariconada? No, es solo una duda que tengo, ¿sabes? Si Katy Perry y los margaritas son una mariconada, ¿quién quiere ser hetero? Pues yo no. Vaya muermo, los margaritas están de muerte y el que te haya metido esa idea en la cabeza está loco. En realidad no era más que una comedia disparatada con los habituales chistes sobre sexo y las bromas escatológicas propias de Franco y Rogen, aunque también se deslizaban algunos comentarios políticos. Es tan cruel como lo fueron su padre y su abuelo antes que él. Pero muchas personas le ven como un dios. ¿Cómo le demuestras a 24 millones de personas que su dios es un mentiroso y un asesino? El otro blanco de sus dardos eran los medios de comunicación sensacionalistas. Tenemos millones de espectadores cada noche viendo nuestro programa. ¿Y qué hacemos? Les lanzamos mierda a la cara, tío. Eso es lo que quiere la gente, que les eches mierda, mancha. Somos el pueblo, echadnos mierda, mancha, mancha, mancha. Tío, yo quería informar de noticias, ¿no? Del chocho de Nicki Minaj aplaudiendo en sus bragas en los Grammys. ¿No te gusta su chocolatina? Paso de su chocolatina. Seth Rogen otra vez. La conversación que tenemos en la película es muy parecida a la que teníamos cuando preparábamos la entrevista. Quiero decir, discutíamos por qué al público le gusta tanto la basura y cuánta cantidad de basura le podemos dar. Una de las cosas más divertidas de la entrevista son los diversos cameos de estrellas y las referencias a personajes famosos. No sé si os habéis enterado, pero han salido unas fotos en las que parece que McConaughey se folla a una cabra. Por ejemplo, el rapero Eminem confiesa en directo en el programa su verdadera orientación sexual. Bueno, cuando digo cosas de los gays y la peña cree que mis letras son homófobas, es porque soy gay. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que es gay. ¿Qué cojones ha pasado? Eminem ha dicho que es gay. ¡Es la leche! ¡Se ha hecho gay en nuestro programa! ¡Se ha hecho gay en nuestro programa! Y Rob Lowe descubre al mundo entero que en realidad es calvo, quitándose ante las cámaras su peluca. Cuando quieras. ¡Oh, joder, hostia! ¿Por qué se deja esas pelusillas? Más que cabeza parece un culo. Si apenas se nota la diferencia. Gracias, me tío. dijiste que estabas calvo y veo algunos pelillos por allá arriba. ¡Qué liberación! La entrevista causó polémica incluso antes de estrenarse. Cuando el gobierno norcoreano supo de su existencia, amenazó con tomar medidas contra Sony si estrenaba la película. Ante todos aquellos que buscan minarme, no puedo responder con nada menos que la totalidad de mi fuerza. El estreno de la película, inicialmente planeado para el 3 de octubre, se retrasó hasta el 25 de diciembre. Poco después, en noviembre de 2014, los sistemas informáticos de Sony fueron hackeados por un grupo de piratas informáticos que se hacía llamar a sí mismo los Guardianes de la Paz y que el FBI identificaría como vinculado a Corea del Norte. Una gran cantidad de información corporativa de la empresa fue publicada, así como varias películas aún inéditas de la compañía. El 16 de diciembre, los Guardianes de la Paz amenazaron directamente con ataques terroristas contra los cines que se atrevieran a proyectar la película, haciendo alusión incluso en su proclama a un nuevo 11S. Ante tal situación, la productora canceló el estreno. Así lo explicaba Michael Lighton, presidente de Sony Pictures. We experienced the worst cyber attack in American history. Sufrimos el peor ataque cibernético en la historia estadounidense y aún así, durante más de 3 semanas, seguimos trabajando bajo una gran presión para conseguir que esta película llegara al público. Cuando se acercaba la fecha del estreno, se hizo pública una proclama de un grupo que se hacía llamar Los Guardianes de la Paz, donde se amenazaba a la gente que fuera a ver la película. Así que las salas de cine se dirigieron a nosotros y nos dijeron que no iban a exhibir la película. En ese momento no tuvimos más remedio que suspender el estreno del 25 de diciembre. Aquella decisión no gustó a muchos. Actores como George Clooney o Sean Penn, directores como Michael Moore y personalidades de distintas áreas de la vida pública estadounidense pidieron a Sony que reconsiderara su decisión. Cuando consigues a un Bin Laden o a un Hitler o a un lo pillas por los huevos.
Es la primera regla del periodismo, darle al pueblo justo lo que quiere. No es la primera regla del periodismo, es la primera regla de los burdeles y de las luchas en el barro. Incluso el presidente Barack Obama, como contábamos al principio, también reprochó a la productora la cancelación del estreno. Creo que se equivocaron. Ojalá me hubieran preguntado antes de hacerlo. Les habría dicho que nunca hay que dejarse intimidar por esos ataques criminales. Obama también ordenó una respuesta proporcionada ante el ataque informático, respuesta que consistió en dejar a Corea del Norte sin internet durante un día. Finalmente, Sony cambió su decisión y la entrevista se estrenó como estaba previsto el 25 de diciembre de 2014. Eso sí, en un número limitado de cines y directamente en varias plataformas de vídeo bajo demanda. La reacción norcoreana no se hizo esperar. Un representante de la Comisión de Defensa Nacional leyó un comunicado en el que se insultaba directamente al presidente Obama. Estamos ante una película deshonesta y reaccionaria que hiere la dignidad del supremo liderazgo de la República Democrática de Corea del Norte. Desde aquí señalamos al verdadero culpable de forzar a Sony Pictures a distribuir indiscriminadamente esta película ofensiva contra nuestro país, y no es otro que Barack Obama, un presidente siempre temerario en sus palabras y hechos, como un mono en una jungla tropical. Varios involucrados en el rodaje fueron también amenazados directamente por Corea del Norte. Yo no quiero morir en casa de James Franco. Seth Rogen contaba así en televisión su experiencia. Fue una experiencia bastante horrible. No está bien que a uno le culpen de casi empezar una guerra. No es nada divertido. Incluso el presidente tuvo que intervenir. Sony nos puso a los miembros de la película gente de seguridad vigilando nuestras casas, por si alguien de Corea del Norte venía a matarnos. Hasta que un día, de repente, desaparecieron. Pensé, ya está, han acabado con ellos y ahora vienen a por mí. Pero no, simplemente Sony no quería seguir pagándoles. Toda esta polémica se olvidó a los pocos meses y la entrevista pasó sin pena ni gloria por las carteleras de casi todos los países, aunque en algunos, como China o Rusia, nunca llegó a estrenarse. Lo que sí hubo fue una víctima colateral de toda esta guerra. La Fox se vio obligada a cancelar sus planes de rodaje de Pyongyang, una película basada en una famosa novela gráfica franco-canadiense que contaba las experiencias de su creador, el dibujante Guy Delisle, en Corea del Norte. La película iba a ser dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Steve Carell, pero cuando estalló la polémica de la entrevista, fue cancelada indefinidamente. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos y lo hacemos como siempre con una versión de un tema de película. En este caso, una versión reggae del tema de la película Oficial y Caballero a cargo de Eddie Lovett. Un saludo de parte de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. Every day.
Heavy come steps every day. Love lift us up where we belong, where the eagles fly on a mountain high. Love lift us up where we belong, from the world below, where the trade wind blows. Time goes by, no time to cry. Rise to the sky. Love lift us up where we belong, where the eagles fly on a mountain high. Love lift us up where we belong, from the world below, where the trade wind blows. Love lift us up where we belong. Cadena SER. La radio.